Bienvenidos al video 7 del curso de Introducción al Nuevo Testamento de nuestro programa de preseminario. Este video 7 con tema de concentración en la realidad de ser simultáneamente justos y pecadores los cristianos en este tiempo y en este mundo. Acompaña el estudio que hemos hecho en los días pasados del resto del Corpus Paulino. Se llama Corpus Paulino al cuerpo de las cartas de Pablo, y en esta ocasión hemos puesto la mirada en las cartas que quedaron pendientes de la unidad anterior. Así habíamos hecho Romanos, Gálatas y Efesios, y en estos días pasados entonces en esta unidad nos hemos concentrado en todas las otras cartas que fueron escritas por el apóstol Pablo. Allí hemos puesto un foco especial en la exhortación que Pablo hace a los cristianos a vivir no de acuerdo a la vieja vida, sino a la nueva vida, o no de acuerdo al modo de vida del mundo, sino de acuerdo con el modo de vida cristiano y de la nueva obediencia a la que el Evangelio los trae. Pero hace falta exhortar a un buen árbol para que produzca buenos frutos. Es necesario que las buenas obras, que son producto de la obra del Espíritu Santo y de la nueva naturaleza en la que fuimos insertados, de nada menos que la forma de vida de Cristo, hace falta que quienes fuimos insertados en Cristo tengamos que ser exhortados, invitados, reprendidos, advertidos por la palabra de Dios, como lo hace el apóstol Pablo en sus cartas y como hemos mirado especialmente durante estos días pasados. ¿Acaso no sucede lo que el mismo Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Lucas, por ejemplo? No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús describe estos dos mundos y estas dos formas de ser humano, eh, que no se construyen por medio de los frutos que lo vuelven bueno a un árbol malo, sino al revés. El árbol bueno, justificado, hecho justo delante de Dios por la entrega de la justicia de Cristo, produce buenas obras en forma espontánea y natural por la obra y la acción del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué exhortar y por qué tener que demandar buenos frutos del árbol bueno, si naturalmente debería suceder esto? ¿Acaso no es real lo que el apóstol Pablo escribe en la carta a los romanos con respecto a lo que significó para nosotros el paso de la vieja vida y del paganismo, como sucedió en muchos de los lectores de las cartas paulinas, de los primeros lectores de las cartas paulinas, ese paso del paganismo a la vida de la iglesia cristiana? ¿Acaso eso no fue la salida del infierno y la entrada en el cielo? ¿O la salida del pecado y la entrada en la justicia de Cristo? El unirnos a Cristo en su muerte y resurrección a fin de vivir para Él y para la justicia divina, como lo pone en el capítulo 6 de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros
andemos en vida nueva. En la imagen que tenemos en el fondo de pantalla, tenemos representado o tenemos fotografiado una pila bautismal de la iglesia antigua, en la que el bautizado entraba para ser bautizado, y así entraba en la cruz de Cristo, o como puede verse claramente, en el sepulcro, en su propio sepulcro. Al ser bautizados morimos, somos sepultados, como si entráramos en un sepulcro, para ser resucitados a una nueva vida, ya no de servicio y de sujeción a nuestros antiguos tiranos, al pecado, a la muerte y al infierno, sino ahora el servicio gozoso al este gran Señor de misericordia y bienaventuranza, que nos abre paso a su propia justicia, a su cielo, a la comunión con el Padre. En cambio, ¿dónde queda todo este gran salto de un mundo al otro en el caso del cristiano o en el caso de los lectores de las cartas paulinas? De modo que Pablo tiene que exhortarlos tanto y dedicar tanto tiempo, tanto esfuerzo para que dejen de vivir como ya no les pertenece y empiecen a vivir como ahora deberían estar haciéndolo. El mismo Pablo avanza en la carta a los romanos mostrando que la posibilidad del pecado no solamente es, o mejor dicho, que el pecado no solamente es una posibilidad para el bautizado, sino de hecho algo inevitable. Es parte de nuestra realidad presente todavía, con el dolor y con la tragedia que esto implica, así como Pablo lo expresa un capítulo después de haber dicho lo que acabábamos de leer. En el capítulo 7 de la carta a los Romanos, recordaremos, Pablo dice: así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El que escribe esto no es un Pablo antes de Cristo, no es el Saulo perseguidor de la iglesia, es el mismísimo apóstol Pablo, y en sus años avanzados y con la larga experiencia como hombre de fe y como creyente, como cristiano justificado por gracia y por misericordia, como aquel que afirmaba con todas las letras que la salvación que Cristo abrió en la justificación objetiva y que aplicó por medio de la promesa del Evangelio en nuestra justificación subjetiva, no es algo, un borrador de la salvación, no es algo a medias de esa salvación, sino que es la gran salvación que abrió Cristo y en la que fuimos insertados. La larga espera de Israel, porque finalmente sigue el tiempo final de la salvación, sucedió en Cristo y en la promesa, en la predicación del Evangelio. Pablo era un gran defensor de esto, y la carta a los romanos es una gran carta de argumentación de esta realidad, que la salvación que Cristo obró es la salvación esperada, tan largamente esperada, y la salvación definitiva. Pero ¿cómo entonces este Pablo en esta carta describe la realidad del cristiano en los términos en los que leemos en pantalla? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Al fin y al cabo, es efectiva la salvación, son efectivos los medios de gracia como para traernos e insertarnos realmente en la salvación definitiva. Pues sí, pero la realidad del cristiano hoy día, antes del fin de los tiempos, es una realidad de gran tensión. Tú y yo, el hombre cristiano, la mujer cristiana, nos encontramos entre el gran ya de la victoria que Cristo obtuvo al morir y resucitar por nosotros, y el
todavía no, de lo que todavía falta que suceda hasta el día final, en el que Él vuelva en gloria y levante nuestros cuerpos y los resucite para que seamos revestidos de la misma gloria que Jesucristo disfruta hoy como resucitado. El cristiano vive entre el ya de la salvación real y definitiva y el todavía no de aquello que falta cumplirse. Y esta tensión entre el ya y el todavía no nos hace justos y pecadores simultáneamente. En Cristo somos efectivamente justos, pero en nosotros mismos, en nuestra vida en el mundo, golpeados por las tentaciones de la carne y por el ataque de Satanás, todavía cargamos con esa carne del pecado y ese cuerpo de muerte que el apóstol Pablo deplora. Las confesiones luteranas son claras en enseñar esta simultaneidad de nuestra justicia y nuestro pecado, que no es 50-50, no es, yo no soy medio justo y medio santo, soy totalmente justo en Cristo, pero también totalmente pecador en mí mismo. La fórmula de concordia en el artículo 3 sobre la doctrina de la justificación por la fe enseña lo siguiente. Pero cuando enseñamos que mediante la operación del Espíritu Santo nacemos de nuevo y somos justificados, no queremos decir que después de la regeneración no quede ya ninguna injusticia en la persona y en la vida de los que han sido justificados y regenerados. Porque Cristo, mediante su obediencia perfecta, les cubre todos los pecados, los cuales no obstante son inherentes en la naturaleza en esta vida. A pesar de eso, son declarados y considerados rectos y justos mediante la fe por causa de la obediencia de Cristo, obediencia que Cristo desde el momento en que nació hasta su muerte ignominiosa en la cruz rindió al Padre por nosotros, aunque debido a la corrupción de la naturaleza aún son y permanecen pecadores hasta la sepultura. Tampoco queremos decir, por otro lado, que podemos o debemos entregarnos a los pecados y permanecer y continuar en ellos, haciendo caso omiso del arrepentimiento, la conversión y la renovación. La misma fórmula de concordia en otro artículo sobre las buenas obras confiesa lo siguiente. Pero ¿cómo y por qué las buenas obras de los creyentes, aunque en esta vida son imperfectas e impuras debido al pecado que mora en la carne, son, no obstante, aceptables y agradables a Dios? Es algo que no lo enseña la ley, la cual requiere una obediencia completamente perfecta y pura si es que ha de agradar a Dios. El Evangelio enseña que nuestros sacrificios espirituales son agradables a Dios porque nacen de la fe y se hacen por causa de Cristo. Por esta razón los cristianos no están bajo la ley, sino bajo la gracia, porque mediante la fe en Cristo las personas están libres de la maldición y condenación de la ley. Y por lo tanto sus buenas obras, aunque todavía son imperfectas e impuras, son aceptables a Dios por medio de Cristo. Además, por cuanto han nacido de nuevo según el hombre interior, hacen buena y voluntaria y espontáneamente lo que es agradable a Dios, no por coerción de la ley, sino por la renovación del Espíritu Santo. Sin embargo, sostienen una lucha constante contra el viejo Adán. Noten cómo estos textos de las confesiones luteranas articulan la doctrina bíblica de esa simultaneidad entre nuestra pecaminosidad y la justicia que obtenemos en Cristo y que ya es nuestra realmente en Cristo, es efectiva en Cristo. Esa simultaneidad entre la carne pecaminosa que seguimos arrastrando y el pertenecer al Espíritu Santo y vivir en el Espíritu a fin de agradar a Dios y servir al prójimo en forma gozosa. Es nuestra realidad de tensión, es nuestra realidad por la que tantas veces
padecemos y nos afligimos y por la que constantemente necesitamos la exhortación y el llamado al arrepentimiento de parte de Dios, así como también la invitación a servir y a renovarnos en la obra que Cristo hace por medio del Espíritu Santo. Este ser simultáneamente justo y pecador no ha de llevarnos por el camino por el que Satanás quiere, que es el de la entonces indiferencia, de decir, bueno, si al fin y al cabo sigo siendo pecador, ¿de qué me sirve Cristo? Si al fin sigo inevitablemente cayendo en pecado, hagamos lo que la carne dice y satisfagamos los placeres de la carne, porque igual voy a pecar y voy a seguir cargando con esos pecados. No ha de llevarnos por la vía del desinterés, de la desobediencia y rebeldía, ni tampoco por la vía de la desesperación, de sentir que porque no tenemos perfección en nosotros mismos, sino que tenemos las marcas de la herencia de nuestro primer Adán, por eso entonces de nada sirve Cristo y de nada en ningún modo se sostienen las promesas y la realidad de la salvación que tenemos en Cristo. A menos que yo sea perfecto, no puedo afirmar ni confiar en que soy justo delante de Dios realmente y que Cristo sirva para algo. Ambos destinos, la soberbia y vida disoluta o vida en rebeldía y en desinterés por la santidad de Cristo y de las cosas de Dios, o la desesperación e incertidumbre sobre nuestra salvación, son los caminos por los que Satanás quiere llevarnos. No es para allí, para ninguno de esos dos destinos, hacia donde hemos de caminar por ser simultáneamente justos y pecadores, sino que hemos de vivir esta realidad presente nuestra bajo la óptica y bajo el modo propio de vida cristiana, en arrepentimiento constante, en penitencia, que nos lleva a confiar en la promesa de perdón y de justicia por gracia pura, por causa de Cristo, y de la que echamos mano no por méritos propios y santidad propia, sino porque creemos y confiamos en que Dios no miente cuando nos promete y nos entrega su justicia. Cuando Él dice, yo te perdono, tus pecados te son perdonados, ve en paz. Tú eres justo porque mi Hijo justo, el justo, ha muerto por ti, ha pagado tus culpas y a cambio te ha revestido con su propia justicia. Esta dinámica de arrepentimiento delante de la ley de Dios, arrepentimiento constante y fe en las promesas del Evangelio para ser renovados y vivir en la libertad y en la nueva obediencia a la que Cristo nos habilita, es la dinámica que el Catecismo Menor, por ejemplo, nos enseña. El Catecismo Menor es un gran mapa de la realidad y un gran tutor para la vida. La estructura que el catecismo presenta y la dinámica entre las partes principales que el catecismo presenta precisamente son ese gran mapa de la dinámica de la vida cristiana propia. Recordemos cómo empieza y cuál es la primera parte principal del catecismo menor. Son los mandamientos. Por cuanto la escucha de la ley en arrepentimiento es el punto de partida desde donde hemos de encarar nuestras realidades simultáneamente justos y pecadores. Pero ese arrepentimiento no ha de llevarnos a la desesperación y al renegar de las promesas que Dios ha abierto, sino al contrario, desde la muerte a mi justicia, desde el reconocimiento de mi necesidad de perdón y de mi profunda enfermedad, necesito correr allí donde tengo medicina, para apropiarme en fe de las promesas del Evangelio. Pensemos en cómo el corazón del catecismo, el gran corazón del catecismo, está poblado por puro Evangelio.
la obra del Dios Trinitario, en la confesión del credo, de cómo Dios se nos entrega en Cristo y por la obra del Espíritu Santo, con todos sus dones y con toda su riqueza y salvación. Y cómo este Dios, ahora hecho Padre en Cristo, nos enseña a clamar por Él, pidiendo que se haga su voluntad también entre nosotros, que nos perdone nuestros pecados, así como Él nos enseña a perdonar a otros. Esta es toda esta gran sección del credo, el Padre Nuestro y las siguientes secciones de los sacramentos, el sacramento del bautismo, la confesión y absolución de pecados y el sacramento del altar son el gran corazón evangélico de la doctrina cristiana que tenemos en las partes principales del catecismo. La segunda, el credo, tercera, el Padre Nuestro, la cuarta, quinta y sexta parte principal del catecismo en la doctrina de los sacramentos, cómo Él entrega esa justicia y nos entrega el perdón que tanto necesitamos. Así, entonces, como el catecismo nos enseña a caminar, caminamos de la escucha de la ley en arrepentimiento a la apropiación en fe de la promesa del Evangelio. Pero el catecismo todavía tiene una última parte, la tabla de deberes cristianos, en la que las escrituras, la selección de textos especialmente apostólicos, nos instruye sobre cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, a fin de que podamos ejercitarnos en esa nueva obediencia en amor al prójimo, como padres de hijos, como esposa y esposos, como súbditos, gobernantes, amos o empleadores y trabajadores o empleados, como ovejas de la iglesia y como pastores. La tabla de deberes cristianos nos ubica en las vocaciones cristianas que Dios nos da y con las que Él nos llama a servir al prójimo en obediencia a su voluntad. Es, dicho en términos teológicos o técnicos, tercer uso de la ley. ¿Cómo se vive ahora que he recibido la justicia de Cristo como nueva criatura y como creyente? Pues ahí tenemos una preciosa instrucción de cómo se vive la vida cristiana en amor al prójimo y en la libertad del Evangelio. Pero tú y yo sabemos cuán difícil es caminar en esas vocaciones y cuántas veces fallamos, fracasamos, tropezamos, usamos nuestro lugar para satisfacer a la carne o para sacar provecho o para aplastar al prójimo o renegamos del lugar en el que Dios mismo nos ha puesto como padres o hijos, como súbditos o empleados, como pastores u ovejas. Esos fracasos, esas muestras de nuestra pecaminosidad todavía permanente, nos devuelven otra vez a la escucha de la ley en arrepentimiento para poder recibir de Él nueva justicia y renovación en el Espíritu. Esta es la dinámica de la vida cristiana y el catecismo lo representa realmente y nos lo enseña, nos instruye. Pero no es un invento de Lutero ni de la Iglesia cristiana en la estructuración de las doctrinas en el catecismo, sino que es precisamente la forma en la que las escrituras mismas nos hacen caminar en esta vida en la que todavía cargamos con la carne como pecadores, pero en la que ya fuimos insertados en la justicia de Cristo y su perdón a fin de vivir nuevas vidas. Hemos puesto la mirada en las exhortaciones apostólicas o del apóstol Pablo a las iglesias para que vivan de acuerdo a la nueva justicia y no de acuerdo a la carne o a la vieja forma de vivir que todos hemos tenido antes de Cristo o que aquellos primeros lectores habían tenido cuando pertenecían al mundo pagano. Necesitamos morir a esa vieja forma de vida, a la vieja levadura, para que el nuevo hombre, Jesucristo, se haga carne en nosotros y manifieste su justicia en obras y actos de misericordia por el prójimo, en nuestra propia entrega
por el prójimo, así como Él nos lo enseña, y así como Él mismo lo ejerce o ejecuta en nosotros. Esta misma dinámica que tenemos en pantalla y que representa la dinámica por la que nos lleva el catecismo, es la dinámica de la exhortación apostólica. Quien llama a morir por medio de la ley, quien perdona y entrega la justicia para crear nuevos corazones e implantar el Espíritu Santo que obra una nueva forma de vida e instruye a la Iglesia en cómo vivir de vidas santas y no de acuerdo a la vieja levadura o a la vieja forma de vida. Hemos explorado un poco esto y una de las preguntas indicaba justamente esto: ¿qué argumentos y qué estrategias de argumentación utiliza Pablo para animar a los lectores a dejar atrás el pecado y vivir la nueva justicia que ellos tienen en Cristo? Y habrá notado cómo muchos de estos elementos o de esta relación dinámica entre ley en segundo uso, que se llama el arrepentimiento, evangelio que entrega la justicia de Cristo, y ley en tercer uso, que instruye sobre cómo vivir en la libertad y en la nueva vida del evangelio, esta dinámica entre estos tres elementos forman parte o son parte constitutiva de la argumentación apostólica para cómo lidiar con nuestra carne y con nuestro pecado. Así como describe la dinámica de la vida cristiana, este mismo gráfico describe la dinámica del cuidado pastoral. Y en este curso en particular, en el que queremos no solamente conocer más a fondo el Nuevo Testamento, sino también considerar y tomar en serio la posibilidad del oficio pastoral, queremos también siempre pensar en qué constituye al oficio pastoral, cuáles son las características propias y cuál es la tarea que Dios confía y en la que Dios inserta a un hombre para servirle como ministro de la palabra. Esta misma dinámica de la vida cristiana describe la dinámica del cuidado pastoral, que es la tarea propia del pastor: el llamar al arrepentimiento a los pecadores a fin de entregarles la justicia de Cristo por medio del Evangelio, absolverlos, consolar a las conciencias y estimularlos por las buenas nuevas de salvación. Y sobre esa gran base primordial del Evangelio, entonces, instruir a los santos en cómo vivir en la nueva vida que tenemos en Cristo. Este es el gran privilegio de la vida cristiana, el gran regalo que Dios nos ha dado de ser en Él justos, a pesar de nuestra pecaminosidad todavía permanente, hasta aquel día en que nuestros cuerpos mortales sean revestidos de inmortalidad. Y es el gran privilegio del oficio pastoral: acompañar a las ovejas, acompañar a hombres y mujeres en su lucha cotidiana con sus propios pecados, pero especialmente para que hallen consuelo, gozo y nueva vida en el don del Evangelio, para ser enviados nuevamente a sus vocaciones en vidas santas y renovadas por el Espíritu Santo. Ese es el gran privilegio y el gran desafío, pero especialmente la gran oportunidad que Dios da a hombres a los que Él llama al oficio para servir en una historia tan preciosa y en una historia tan necesaria por todo humano y también por cada uno de los cristianos. Somos simultáneamente justos y pecadores. Esta es nuestra realidad, en la que no estamos entre dos fuerzas, la del bien y la del mal, como la saga de Star Wars, o entre el yin y el yang, como en la filosofía oriental, sino en la que fuimos insertados en Cristo, en su justicia, para vida eterna y en anticipo celestial de la realidad que vamos a heredar cuando Él vuelva y cuando todo lo que es suyo sea finalmente nuestro y nuestra pecaminosidad finalmente sea aplastada y desaparecida junto con todos los enemigos del humano y de los planes de Dios.
Es nuestro privilegio y es el llamado que Dios hace a hombres para servir en el ministerio también. Que el Señor los bendiga y los acompañe y les dé un buen trabajo para la próxima unidad. Amén.